hemos llegado al final de lo que conocemos como el Padre Nuestro. Este Padre Nuestro, hermanos, fue un pequeño curso que el Señor Jesucristo nos da acerca de la oración. Así que, hermanos, acompáñenme a Mateo 6, versículo 9 al 15, que es lo que estamos estudiando. Y llegamos, gracias a Dios, al final de Mateo 6, versículo 9 al 15. Mateo 6, versículo 9 dice, escuchen: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 11, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Esta sección, hermanos, del Sermón del Monte, el capítulo 6, nos habla de cómo debemos de guardar la verdadera justicia. En su contexto, hermanos, eso es lo que nos habla el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 18. Cómo debemos de guardar la verdadera justicia. De hecho, vean lo que dice versículo 1, ahí en Mateo 6, versículo 1, dice: guardaos de hacer ¿qué? Vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este es el enfoque principal, hermano, de los primeros 18 versículos de Mateo 6. El Señor aquí nos está mostrando cómo se caracteriza la verdadera obediencia de un creyente. Y esa obediencia se caracteriza por una obediencia interna que se expresa externamente. Así se caracteriza la obediencia de un creyente. Se expresa internamente y eso se sale y se refleja externamente. Y todo lo que hace es, obviamente, hermano, es para exaltar a Dios. Sin embargo, hermanos, desde Mateo 5, del capítulo 5, el Señor está haciendo un contraste entre la religión falsa que caracterizan a los fariseos y a los escribas. Y estos hombres, fariseos y escribas, querían llamar la atención para sí mismos. Por otro lado, la dirección del verdadero creyente debe de ser buscar los actos de obediencia, esa expresión de adoración a Dios, esa expresión que te lleva a obedecer a Dios. Tú debes de buscar hacerlo de una manera que Dios sea honrado, no para llamar la atención de ti mismo, sino para llamar la atención ¿de quién? De Dios. Siempre hay que ver el motivo, siempre, hermanos. Siempre hay que hacernos la pregunta: ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuáles son mis motivos verdaderos? Bueno, aquí en Mateo 6, el Señor Jesucristo nos está dando 3 ilustraciones, las más comunes de las que veíamos en la vida de los judíos. Por ejemplo, esas 3 ilustraciones se empiezan del versículo 2 y el versículo 3, que hablan acerca de dar la limosna, ¿ok? De ayudar materialmente al que necesita. Ese es el primer enfoque que el Señor Jesucristo nos da para tener vidas que lo honren, que lo santifiquen a Él, no a nosotros mismos. Del versículo 5 al versículo 15 habla acerca de la oración, ¿ok? Y del versículo 16 al versículo 18 habla acerca del ayuno. El Señor Jesús toma estos 3 puntos, la ayuda, la oración y el ayuno, como ilustración que reflejan la adoración a Dios. Ninguno, hermano, de estos 3 puntos está mal. Todo esto es bueno para adorar a Dios. A Dios le agrada porque son expresiones de adoración, son expresiones de obediencia a Él. Pero el problema, ¿dónde radica? El problema radica cuando tú haces esto con motivos egoístas.
buscando llamar la atención para ti mismo. Ese es el problema. Eso es lo que condena el Señor Jesús aquí. Hacer esto para llamar la atención a ti mismo. Ya vimos la primera ilustración de dar limosna. Ahora, hermanos, nos encontramos en la segunda ilustración, que es la oración. Y de hecho, hermanos, si recuerdan, el Señor Jesús hace una advertencia. Vean lo que dice versículo 5. Ahí Mateo 6, versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como, ¿quién? Los hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Estos hipócritas que les gusta que los vean orar de pie en las calles y en las sinagogas. Versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esto es, ora a tu Padre en tu mente. La oración pública, hermanos, no está siendo prohibida aquí ni está siendo condenada. En otras partes de las Escrituras vemos a hombres orando públicamente. Pero ¿cuál era el problema? Orar hipócritamente. Ese es el problema. El Señor Jesucristo simplemente dice, no ores buscando la atención a ti mismo, sino enfócate ¿en quién? En Dios. Y además, dice, versículo 7, vean, versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto es, no pienses que por orar de manera repetitiva, usando muchas palabras, Dios te va a oír. No ores de esa manera, no pienses que así sucede. Obviamente, hermanos, esto va de la mano con la adoración falsa e hipócrita de los escribas y de los fariseos, que ellos lo practicaban. ¿Recuerdan? Estos hombres pensaban que mientras tus oraciones fueran más largas, más extensas, entonces tu oración iba a ser más santa. Eso es lo que ellos enseñaban. Y aquí hay dos errores muy graves para adorar a Dios. Errores grandes. Orar exactamente pensando que cuando oras delante de la gente vas a llamar la atención de ti mismo y vas a glorificarte a ti mismo. Y orar pensando que si haces oraciones largas van a ser piadosas. Son errores, hermanos. Sin embargo, el Señor Jesús dice, mira, no ores así como los hipócritas lo hacen. Mejor ora en Dios en tu mente. Él es tu audiencia. Ora pensando en Dios únicamente. Ora para Él. Y además cuando ores en tu mente, dice, vean versículo 8, cuando ores en tu mente, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cuando ores, recuerda que tu Padre Celestial sabe las necesidades que tienes, aún antes que tú se las pidas. No tienes que traer un mar de palabras. Repito, hermanos, no está mal orar mucho. En las Escrituras vemos hombres que oran oraciones largas y oraciones cortas. Pero el punto, ¿cuál es? El motivo. ¿Por qué oras? ¿Cuál es tu motivo cuando estás orando? ¿Para que te vean los demás? ¿Para que te exalten a ti mismo? No ores pensando que mientras más largas sean tus oraciones, entonces Dios va a contestar mis oraciones. Entonces por eso me echo una letanía larga en mi oración. O porque oro mucho, entonces ya soy muy santo. No, hermanos, dice el Señor, no. Ora en tu mente, ora pensando en Dios. Pero recuerda, Dios es omnisciente. Él sabe de las cosas que tienes necesidad antes de que las pidas. Por eso no es necesario orar palabrerías. Dios lo sabe todo, hermanos. Y dice el versículo 9, el Señor Jesucristo dice, bueno, tú tienes que orar así. Vean, versículo 9, vosotros pues oraréis así. O sea, en contraste a los hipócritas que piensan que con su palabrería serán escuchados y que prefieren llamar la atención de los hombres para sí mismo, dice el Señor, mejor tú ora así. Sigue esta guía de oración. Tú, cristiano, sigue
este parámetro que yo te doy acerca de la oración. Y vemos, hermano, que desde el versículo 9 hasta el versículo 15 es lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y aquí en el Padre Nuestro, hermanos, hay elementos que debemos presentar en la vida de oración de cada verdadero creyente. Cada verdadero creyente debe de tomar estos elementos para que así sus oraciones sean buenas, sean agradables para Dios. El versículo 9 empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto es la antesala, por así decirlo. Tu Padre amoroso, Él es el dueño de todo. Él conoce lo que vas a pedir desde antes que se lo pidieras. A Él dirígete, a tu Padre. Padre nuestro, es tu Padre. A Él dirígete, a nadie más, solo a tu Padre. Y eso te debe de dar confianza, ¿no es cierto? Porque tú estás dirigiéndote a tu Padre, al Dios Todopoderoso. Entonces tú cuando oras te diriges a tu Padre en primer lugar. A tu Padre, a nadie más. Y continúa diciendo, versículo 9, santificado sea tu nombre. Esto es, en primer lugar, cuando empieces a orar, exalta el nombre de Dios. Empieza reconociendo su gloria. Santificado sea tu nombre. Empieza diciéndole quién es Él y cómo es Él. Empieza recordando todos sus atributos, todo lo que caracteriza quién es Dios. Empieza exaltando a Dios. Después, versículo 10 dice, venga ¿qué? Tu reino. Esto es el establecimiento. Le oras al Señor para que su reino sea establecido mediante el Evangelio, mediante el fortalecimiento de creyentes que el Señor está estableciendo, y oras para que el Señor también establezca su reino, ¿qué? Milenario, para que Dios venga por segunda vez. ¿Recuerdan? Anhelamos la segunda venida del Señor. Por eso oramos, venga tu reino. Y de la mano, hermanos, esta petición de venga tu reino, esta petición de establecimiento, está con lo que sigue. Continúa diciendo el versículo 10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la petición de cumplimiento. Nosotros dependemos de Dios, nos sometemos a Él y oramos, ¿para qué? Para que se cumpla su voluntad en toda nuestra área de nuestras vidas. Y no solo eso, hermanos, sino que se haga su voluntad también aquí en la tierra, en este mundo. Sabemos, hermanos, que esto no será posible en su totalidad hasta que Él venga, ¿cierto? De alguna manera la voluntad de Dios no se refleja en este mundo al 100%, hasta que Él venga, y de ahí al estado eterno. Sin embargo, hermanos, nosotros anhelamos esto. Nosotros anhelamos que se haga la voluntad de Dios en esta tierra. Nosotros queremos que todo esté bajo la soberana voluntad de Dios, ¿no es cierto? Incluyendo nuestras vidas. Incluyendo nuestras vidas. No importa lo que pase, todo está controlado bajo la soberana voluntad de Dios. A eso nos referimos. Hágase tu voluntad, Señor, en nuestras vidas también. Una vez que nos enfocamos en la gloria de Dios con estas peticiones, ahora sí pasamos a nuestras necesidades. Recuerden, hermanos, esta es una guía de cómo debes de orar, ¿ok? Primero, te enfocas en Dios, después te enfocas en tus necesidades, pero sin perder de vista ¿a quién? A Dios, porque Él está presente en todo momento. Vean, aquí vienen las necesidades humanas, versículo 11. El pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslos hoy. Esta es la petición de suministro. Aquí tú le pides a Dios por nuestras necesidades físicas, y esto es día a día. Tú día a día le pides a Dios por tus necesidades físicas. Y nota aquí, hermanos, aquí se da por sentado que Dios es el proveedor, ¿no es cierto? Por eso Dios sigue estando presente en nuestras oraciones. Aunque esto tenga que ver con nuestras necesidades, Dios sigue estando presente. Bueno, a Él le pedimos que supla nuestras necesidades físicas cada día. Después pasamos al versículo 12 que dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es la petición de confesión. Nosotros como creyentes genuinos le extendemos perdón a los que pecan contra nosotros y estamos, obviamente, hermanos, en una posición de obediencia. Por tanto,
Puedo ir a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. De otra manera, Él no nos perdona. Implícitamente, hermanos, cuando yo le pido perdón a Dios por mis pecados, eso implica que me estoy arrepintiendo, ¿no es cierto? Que me estoy alejando de mi pecado. Y también yo le confieso mi pecado. De otra manera, Dios no perdona. Si tú no le confiesas tu pecado y si tú no dejas ese pecado en arrepentimiento, Dios no perdona. Y esto, hermanos, va conectado con el versículo 14 y 15, que son comentarios adicionales acerca de el perdón y pedir perdón. Versículos 14 y 15. Ahora, hermanos, aquí nos quedamos. En las últimas peticiones que vemos, y esta última petición que se encuentra en el versículo 13, hermanos, que es donde nos quedamos, es la petición de protección. Y es la que vamos a ver el día de hoy. La petición de protección. Esta es la última petición de necesidad personal, hermanos, en esta oración modelo. La petición de protección. Vean lo que dice el versículo 13, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta frase, hermanos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta frase no se encuentra en los mejores manuscritos. Únicamente se encuentra la primera frase. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso es lo único que se encuentra en los mejores manuscritos, en los más antiguos. Sin duda, hermanos, la última parte encaja con las Escrituras, ya que sabemos que Dios es digno de toda alabanza, ¿no es cierto? Pero, hermanos, debido a que nosotros queremos ser fieles a las Escrituras, únicamente vamos a estudiar la primera parte que se encuentran en los mejores manuscritos, ¿ok? Únicamente vamos a estudiar: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿ok? Entonces, vean, empieza el versículo 13. Y no nos metas ¿en qué? En tentación. Recuerden, esta es una oración a Dios. Le estamos diciendo a Dios: y no nos metas en tentación. Una lectura rápida, hermanos, una lectura superficial de esta parte, ¿no nos llevaría a pensar que Dios nos quiere tentar? Y por lo tanto, Dios quiere llevarnos al pecado. Si tú lo lees rápido, eso está dando a entender. Y no nos metas en tentación. ¿Cómo? ¿Dios me está tentando? ¿Dios me está llevando al pecado? Bueno, si lees rápido, sin meterte al texto, pues eso puedes entender. Pero, hermanos, antes de avanzar tenemos que tener presente estos textos. Vean lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13. Hay que recordar estas palabras. Santiago, capítulo 1, versículo 13, vean lo que dice. 1:13. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice así, Santiago 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, escucha, no diga que es tentado de parte de Dios. Escuchen por qué. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Se dan cuenta? Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por nadie. Nota, hermano, que aquí Dios no tiene la capacidad de ser tentado, ni de tentar a nadie. No porque no tenga el poder, sino porque no tiene esa capacidad, hermanos. Porque esto va en contra de su naturaleza, ¿no es cierto? Él es santo, Él es perfecto. Él no es vulnerable a la tentación y al pecado. La tentación, hermanos, no le hace sentir una atracción a Dios, como a nosotros los seres humanos. La tentación, hermanos, no sirve de nada en Dios. Por decirlo de alguna manera, hermanos, Dios está blindado. La tentación no puede entrar en Dios, porque Él es perfectamente santo. Hablando de la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, vean lo que dice Hebreos 7:26. Hebreos, capítulo 7, allí atrás de Santiago está Hebreos. Hebreos 7:26
Vean lo que dice Hebreos 7, versículo 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, esto es Jesucristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí está hablando de Cristo. Él es santo, Él es inocente, Él es sin mancha, apartado de todos los pecadores. Él es sublime en todo, hermanos. Aunque estamos hablando del Señor Jesucristo, esto es una buena descripción de quién es Dios, porque Cristo es Dios, ¿no es cierto? Y Dios, hermanos, tiene la misma naturaleza, Cristo tiene la misma naturaleza que su Padre. ¿Ok? Entonces, es imposible que Dios sea tentado o que Él tiente a alguien. Es imposible, hermanos. Teniendo esto en mente, regresando a Mateo 6:13, hermanos, regresando a nuestro versículo que estamos estudiando, Mateo 6:13, que dice, y no nos metas en tentación. La pregunta obligada que tenemos que hacer es, ¿por qué, si Dios tiene la capacidad, desde el punto de vista de su naturaleza santa, si Dios tiene la capacidad de tener a alguien en mente, si Dios tiene la capacidad de ver a alguien, ¿por qué nosotros le pedimos, no nos metas en tentación? Si en su naturaleza Él no puede pecar y Él no puede meter a tentación a alguien, ¿por qué nosotros le decimos, Padre, no nos metas en tentación? Si Él no puede tentar a alguien. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos está diciendo, dile al Padre, no nos metas en tentación? ¿Por qué? Bueno, hermanos, vamos a llegar a esa respuesta, pero quiero que notes algo, que en lugar de decirle que no nos metas en tentación, nosotros le estamos pidiendo, nota lo que continúa diciendo el versículo 13, mas líbranos, ¿de quién? Del mal. Eso es lo que realmente le estamos pidiendo al Señor. No nos metas en tentación, mas líbranos. Ahí está la petición. Líbranos del mal. Ahora, esta palabra mal puede tomarse como pecado o como Satanás mismo. Algunos traductores la traducen líbranos del maligno, refiriéndose a Satanás. Entonces es posible que se pueda tomar como pecado o como Satanás mismo. Pero hermanos, si se dan cuenta si es el pecado o si es Satanás mismo, hermanos, el punto realmente no afecta el significado del texto, porque la idea es la misma. Le estamos pidiendo a Dios que nos guarde de estar expuesto de esa tentación, ya sea por nuestro pecado o sea por de Satanás. Entonces, realmente, hermanos, sea uno, sea otro, da igual, la idea es la misma. Le pedimos a Dios que nos guarde de estar expuestos de nuestra intención de pecar, de nuestra pecaminosidad, de nuestra tentación. ¿Ok? Entonces, nosotros le estamos pidiendo al Señor, Señor, guárdanos de exponernos a cualquier tipo, a cualquier intención de pecado. Eso es lo que le pedimos al Señor con esta oración. Señor, guárdanos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo es posible que le digamos a Dios que nos aleje de esa tentación cuando Él no puede ser tentado ni tienta a nadie? ¿Cómo es posible eso, hermanos? ¿Cómo es posible que vemos que le pedimos al Señor, aléjanos de esa tentación cuando sabemos que Él no tienta a nadie? Vean lo que dice Mateo 4:1. Allá atrásito, Mateo 4:1. Mateo 4, versículo 1. Escucha, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. A ver, ¿cómo? Aquí estamos hablando de lo mismo, ¿eh? El Espíritu Santo, que es Dios mismo, está llevando al Señor Jesucristo a ser tentado por el diablo. Lo está llevando directamente a las garras de Satanás.
¿Qué está pasando aquí, hermanos? ¿No que Dios no tienta a nadie? Bueno, hermanos, tenemos que entender algo. Aquí, hermanos, Dios permitió que el Señor Jesucristo pasara por estas pruebas usando a Satanás. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos eternos, sus propósitos soberanos. De la misma manera sucede con nosotros, hermanos. Dios permite que pasemos ciertas pruebas. Dios permite que cada día nosotros pasemos dificultades, o algunos días sí, algunos días no, por un propósito soberano. En algunas ocasiones, con la meta de fortalecernos espiritualmente, otras con la meta de humillarnos. Pero en general, hermanos, todo prueba que Dios permite desde su perspectiva, que Él tiene el poder, la soberanía. Él permite que nosotros pasemos por pruebas para hacernos crecer espiritualmente. Eso es una realidad, hermanos. No es que Dios lo haga, sino que Él lo permite. ¿Okay? Para hacernos más obedientes, para ser más maduros espiritualmente, más dependientes de Él, tener una mayor madurez espiritual. Para eso Dios lo permite. Desde el punto de vista de Satanás, Él busca que caigamos en el pecado, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de Dios, Él busca que nosotros crezcamos espiritualmente. Dios no nos tienta. Él permite que Satanás nos tiente, que nuestro pecado nos tiente, no Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden ver la diferencia, hermanos? ¿Pueden ver que realmente Dios no es el que tienta? Él permite que suceda por un propósito soberano. Ese es el punto. Dios lo permite. Dios permite que tú como creyente enfrentes pruebas, aflicciones, para cumplir sus propósitos soberanos. ¿Sabes algo, hermano? Aunque Dios está en control de todo, Él permite y Él utiliza las tentaciones de Satanás para cumplir su plan perfecto. Eso es sin duda, hermanos. Veamos algunos ejemplos, hermanos, de cómo Dios utiliza estas tentaciones de Satanás para cumplir sus planes perfectos. Vean. Y pongan atención, hermanos, porque estos ejemplos van a responder lo que estamos viendo en Mateo 6. Vean Job capítulo 1, versículo 12. Job 1, versículo 12. En contexto, hermanos, de Job 1:12, si tú has leído el libro, hermanos, o si no lo has leído, aquí vemos que Dios tiene un diálogo con Satanás, ¿ok? Dios manda a llamar a sus hijos y entre ellos Satanás, y aquí vemos que Satanás está calumniando a Job. Entonces, Dios los manda a llamar y Satanás le dice, Dios, ¿ya viste que Job te sirve únicamente por motivos egoístas? Es lo que le dice Satanás a Dios. Y Dios sabía que eso era mentira. Y vean lo que Dios le dice a Satanás ahí, versículo 12, Job 1, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está, ¿en dónde? En tu mano. Dios le está diciendo, Satanás, todo lo que tiene Job está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí, hermanos, hay una ilustración magnífica del control de Dios sobre Satanás. Dios permite que este hombre fuera sacudido. Dios permite que este hombre fuera tentado. ¿Por quién? Por Satanás. Alguien puede decir, bueno, quizás Job se portó mal. Por eso Dios lo está disciplinando con Satanás. No, hermano. Job no se portó mal. Dice el versículo 1, vean lo que dice el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Y era este hombre qué? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así era Job. Y Dios mismo avala esto. Vean versículo 8, ahí abajo, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón que perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se dan cuenta? Dios sabía quién era Job.
Dios sabía que Job era un hombre que íntegro, que lo amaba, que lo obedecía. Obviamente, hermanos, Dios permitió que Satanás lo afligiera de una manera terrible. Si tú lees la historia de Job, Satanás lo sacudió verdaderamente. Pero el punto aquí, ¿cuál es, hermanos? El punto aquí es que Dios lo permitió. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos perfectos en la vida de Job. Por eso Dios lo permitió. Ahora alguien puede decir, bueno, esto está pasando en el Antiguo Testamento. A mí me da gusto que en el Nuevo Testamento ya no pase esto porque ya vino el Señor Jesucristo. Bueno, eso es falso, hermanos. También pasa en el Nuevo Testamento. Vean lo que dice Lucas 22. Lucas 22, versículo 31 y 32. Lucas 22. Versículo 31 y 32. Aquí el Señor Jesús se le acerca a Pedro, vean lo que le dice. Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor, escuchen, Simón, Simón, he aquí, ¿quién? Satanás os has pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nota, en el versículo 31 dice, he aquí, Satanás os ha pedido. ¿Se dan cuenta? Satanás tuvo que pedir autorización a Dios para zarandear a Pedro, para probar a Pedro. La implicación, hermanos, del texto es que Dios le concedió esa petición a Satanás. Dios permitió que Pedro fuera sacudido. El Señor se lo advierte, Pedro, Satanás te va a zarandear. Dios lo permitió, pero yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. ¿Se dan cuenta? Dios lo permitió. Otro ejemplo, vean 2 Corintios 12. 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8. 2 Corintios 12, versículo 7 y 8. En contexto de estos versículos 7 y 8, en su contexto, hermanos, Pablo tuvo el privilegio, una revelación, tuvo el privilegio de ser arrebatado al paraíso, al tercer cielo, según el versículo 4. ¿Ok? En contexto, teniendo esto en mente, vean lo que dice el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Un mensajero de quién? De Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. O sea, hermanos, Pablo fue arrebatado al paraíso y para que no se exaltara, para que no se enorgulleciera por ese privilegio tan grande que tuvo, se le fue dado un aguijón. Dios permitió que Satanás lo afligiera. Esa palabra de aguijón, hermanos, se refiere a un tipo de estaca, ¿no? Que Pablo tenía enterrado en sentido figurativo, no era literal. Tenía algo enterrado y le provocaba dolor, hermanos. Esa es la idea. Pablo tenía un dolor intenso por lo que Satanás había hecho. Y hermanos, realmente este es un pasaje difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, no sabemos realmente a qué Pablo se está refiriendo, si a una enfermedad o algo más. Cuando dice tengo un aguijón, no sabemos a qué se refiere realmente. Nosotros pensamos, hermanos, y aquí en la iglesia nos inclinamos, y yo personalmente me inclino en la postura de que Satanás, hermanos, estaba controlando a líderes falsos dentro de la iglesia de Corintios. Satanás había infiltrado a líderes falsos dentro de las iglesias y ese era su aguijón de Pablo. Los líderes falsos. Los falsos hombres que siempre se disfrazaban como apóstoles y siempre estaban atacando a Pablo. Siempre estaban atacando a Pablo. Por eso yo creo que a eso se refiere Pablo cuando dice tengo un aguijón. O sea, había hombres
falsos que se llamaban apóstoles de Cristo y siempre estaban atacando a Pablo. Y hermanos, realmente este texto tiene mucho de dónde tomar. Nota algo allí rápidamente, hermano. Nota cómo para Dios es importante la humildad, ¿no es cierto? Es importante. Dios está interesado, hermanos, de que Pablo se mantuviera humilde por lo que había visto, por la experiencia que había tenido. Por eso permitió que estos falsos apóstoles se infiltraran en sus iglesias. Dios permitió que la iglesia de Corintio sufriera hasta cierto punto un daño. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que Pablo se mantuviera humilde, no se enalteciera. Y esto es serio, hermanos, porque para Dios es importante la humildad. Dios quiere que seamos humildes todos. Sin duda, hermanos, Dios ama a su iglesia. Dios vela por su iglesia específicamente de Corintio. Y Él estaba en control absolutamente de todo. Él estaba al cuidado de esa iglesia. Sin embargo, el Señor permitió esto en la vida de Pablo. El Señor permitió que Satanás entrara porque Él tenía un plan perfecto para Pablo. Y noten, versículo 8, ahí mismo. Versículo 8 dice, continúa diciendo Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ese aguijón, hermanos, que tenía Pablo era muy doloroso. Tan doloroso que dice, le pedí a Dios 3 veces que lo quitara. Me dolía mucho. Nota que Pablo nunca dijo, bueno, no pasa nada. Estos hombres nomás están hablando de mí y los voy a pelar. Que piensen que no soy apóstol o que piensen ellos que son apóstoles. No pasa nada. No, hermanos. A Pablo le dolía fuerte. Tenía una aflicción grande. Él estaba sufriendo mucho. Y hermanos, aquí no es que Pablo era muy sensible. Ay, es que Pablo de todo se queja. Y de cualquier cosita se queja. No, hermanos. Pablo sabía lo que realmente era sufrir. Pablo realmente sufrió mucho en su vida. ¿Quieres ver lo que sufrió Pablo? Ve un capítulo atrás. Segunda de Corintios 11. Un capítulo atrás. Segunda de Corintios 11, versículo 22. 11, 22. Dice, Segunda de Corintios 11, versículo 22. ¿Son hebreos? Dice Pablo. Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos abundante. Escuchen. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes más 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido náufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. En peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en las ciudades. Peligros en los desiertos. Peligros en el mar. Peligros entre los falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Se dan cuenta? Este hombre sabía que era sufrir, ¿no es cierto? Él sabía que era sufrir. Pero nota, hermano, el sufrimiento que él está experimentando es tan grande que le pide al Señor, ¿cuántas veces? 3 veces. Quítamelo, Señor. Quítamelo. Esto debió de ser algo fuerte para Pablo, ¿no es cierto? Debió de ser algo devastador para Pablo. Aquí, hermanos, no es que Pablo era sensible, no. Realmente Pablo conocía el sufrimiento en vida propia. Pero a pesar de toda su experiencia de sufrimiento, lo que le pasó en el capítulo 12 era tan grande que le decía, Señor, quítamelo. Y 3 veces se lo dijo, quítamelo, Señor. El Señor contestó. Versículo 9. Segunda de Corintios 12, versículo 9, dice, y me ha dicho, o sea, el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se dan cuenta? El Señor no quiso quitarle el aguijón, no lo alivió de su situación. Hay algo que debemos de notar aquí, hermanos, y es que Pablo en ninguna parte del texto reprende a Satanás. Hoy en día algunos dirían, es que aquí Pablo tuvo la culpa, porque Pablo le rogó a Dios. Aquí Pablo tenía que reprender a Satanás. ¿Cómo es que va con Dios? ¿Cómo es que vas y le pides a Dios? Si tú eres el apóstol, tú tienes el don de milagro de sanación. ¿Por qué no reprendiste a Satanás? No, hermanos. Pablo entendía que él dependía al 100% de Dios. Al 100%, hermanos. Y lo que vemos en Job, lo que vemos en Pablo, lo que vemos en Pedro, es lo que se está refiriendo Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación. Esto es, Dios permite, como en el caso de Job, de Pablo, de Pedro y desde el mismo Señor Jesucristo, Dios permite que como creyentes pasemos por ciertas pruebas. ¿Con la meta de qué? Con la meta de cumplir sus propósitos soberanos en nuestra vida. La meta de Dios, hermanos, nunca es permitir que enfrentes pruebas para llevarte al pecado. No. Esa no es la meta de Dios jamás en la vida. Desde el punto de vista de Satanás, sí. Él anhela convertir las cosas de Dios para que tú peques. Satanás lo anhela. Pero Dios está en control de todo. Dios lo permite, sí. Pero Él está en control de todo. Algunos pueden decir, si le hizo eso a Job, a Pedro, y es más al Señor Jesucristo, ¿qué me espera a mí? ¿No es cierto? ¿Qué me espera a mí? Si el Señor lo permitió en la vida de esos grandes hombres, ¿qué me espera a mí? Ciertamente, hermanos, Dios lo permite. Y ciertamente, hermanos, puede que enfrentes pruebas en tu vida grandes, muy grandes. Pero, hermanos, hay una promesa muy consoladora. Vean lo que dice 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Vean, dice el Señor, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que podáis soportar. Esto es un consuelo muy grande, hermanos. Cuando tú te enfrentas a una situación, a una prueba, a una tentación, a una aflicción, a un dolor, no está mal, hermanos, que como Pablo le pidamos, Dios, alíviame de esta situación. Dios, si es posible, quítame de esto. Porque sin duda, hermanos, tú quieres honrar a Dios, ¿no es cierto?, en tu vida. Tú quieres servirle a Dios en tu vida. Y puedes decirle a Dios, quítame esto porque el dolor es fuerte, Señor. Quítamelo porque me estoy destrozando, Señor. Me estoy distrayendo de tus caminos. Me estoy distrayendo de la palabra de Dios, Señor. Quítame esto por X cosa que tú quieras. No está mal pedirle al Señor eso. Pero, hermano, también tú debes de estar consciente que puede que lo quite y puede que no lo quite. Esa es una realidad, hermanos. Como en el caso de Pablo, si Dios deja la prueba, si Dios deja la tentación, recuerda, bástate mi gracia. Que te baste la gracia del Señor, hermanos. Eso significa, bástate mi gracia. Eso significa que Él siempre te dará la capacidad de resistir la tentación. Lo que dice 1 Corintios. Él siempre te va a dar la capacidad de pasar la prueba victoriosamente. Esa capacidad que Dios te da para enfrentar la tentación en victoria. Y eso, hermanos, implica que tú estás siendo disciplinado y que tú estás siendo obediente. De hecho, hermanos, cuando Pablo escribe estas palabras, que Dios no te dará más de lo que puedas enfrentar,
Cuando Pablo escribe esto, hermanos, eso está implicando desde estas palabras que tú estás siendo disciplinado en obediencia. Eso es lo que implica. ¿Recuerdan lo que dice el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar en contra de ti. En mi corazón he guardado tu palabra, tus escrituras. Obedezco tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar, para no caer en esa tentación. Y también dice el Señor, velad y orad para no caer en tentación. Debemos estudiar la palabra, hermanos. Debemos de someternos a la palabra y orar. Eso implica, hermano, que tú te estás manteniendo alejado de las situaciones que te hacen pecar. ¿No es cierto? ¿Qué dice el Señor Jesús? Conocen seguro este versículo. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, ¿qué? Sácatelo y échatelo de ti. Esa es la idea. Si tú sabes que esto es pecado, sácalo de ti. Entonces, cuando tú le dices al Señor, Señor Dios, no me metas en tentación. Y cuando Él te promete en su palabra que no te dejará ser tentado más de lo que puedas soportar, que siempre te dará la capacidad, la gracia en cualquier situación, sin importar la magnitud del dolor, eso implica, eso da por sentado que tú estás cumpliendo tu responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Estudiar, guardar la palabra, orar y escucha, mantenerte alejado del pecado. Eso es tu responsabilidad. Obviamente, tú serías un hipócrita, ¿no es cierto? Si tú le decías a Dios, Dios, gracias por la capacidad que me das de resistir la tentación. Y por lo tanto me voy a juntar con mis amigas chismosas, calumniadoras, porque ya soy cristiana y el Espíritu de Dios está sobre mí y Dios mora en mí y Dios ha prometido darme la capacidad de soportar la tentación. Entonces voy a seguir como antes, me voy a juntar con esas. Sería hipócrita decir eso, ¿no es cierto? Porque no funciona así. O decir, Señor, gracias por la capacidad que me das de enfrentar la tentación. Pero no importa si no estudio la palabra, no importa si no oro, no importa si no trato de alejarme del pecado. No es así, hermanos. Porque tú al siguiente día vas a caminar, vas en tu vida y seguro vas a pecar. Vas a caer en pecado. ¿Qué pasó, Dios? Pues no que tú me darías la capacidad de resistir la tentación. Hermanos, Dios sí te la da. Él no te falla, pero tú no cumpliste con tu responsabilidad. Tú no cumpliste en estudiar la palabra, en orar y en mantenerte alejado del pecado. Tú no cumpliste en eso. No lo cumpliste. Y sabes, hermano, esto es importante. Porque hay un dicho muy famoso que tenemos, ¿no? Júntate con lobos y ¿qué? Aprenderás a aullar, ¿no? Eso es cierto, hermano. Con las personas que te rodeas, con las personas que te juntas, es como serás. Si tú tienes problemas de chisme y vas y te juntas con amigas o amigos chismosos, a eso vas. Vas a ser chismoso. Hay que alejarnos de la tentación. Un hombre llamado Lange, cito estas palabras, escuchen, son muy buenas. Lange dice, tú que tientas a otros a pecar, que te expones abiertamente a la tentación, te burlas de Dios al orar, no nos metas en tentación. De la cita. Palabras fuertes, hermano. Tú que te expones al pecado, tú que vas y te juntas con pecadores, te atreves a decirle, Dios, no me metas en tentación, te burlas de Él. Son palabras fuertes, hermano. Otra vez, hermanos, todo esto implica que nosotros debemos de cumplir con nuestra responsabilidad. Es verdad, hermano, si tú tienes el pecado, por decir, de caer en la embriaguez y te juntas con amistades que lo único que hacen es hablarte de la embriaguez, te incitan a ese pecado, hermano, ¿cómo le pides al Señor que te guarde de pecar? Porque al final estás conviviendo con esas personas y vas a caer. O hermano, si a ti te gusta ir al gimnasio, y el gimnasio es bueno, no es pecado ir al gimnasio, no es pecado hacer ejercicio, obviamente. Pero tú deliberadamente, hermano, con toda la intención, vas a donde sabes que las horas
esas horas pico donde siempre están los más guapos, las más guapas, los fortachones, los más atractivos, con unos brazotes, con unos cuerpazos, como dicen, vas a la hora de la carnicería, ¿no? Porque tienen playeras pequeñas. Otra vez, no está mal ir al gimnasio, no está mal hacer ejercicio, que quede claro, no es pecado, pero tú sabes que ir a ciertas horas, a ciertos momentos, te expones a esa tentación. Y estamos hablando aquí de una tentación sexual. Te expones a esa tentación, te debilita ver a ese tipo de hombres, de mujeres, espiritualmente te debilita. Tú estás en esa situación, tú con toda la intención vas. Bueno, ¿cómo le pides a Dios que te guarde del pecado? ¿No es cierto? ¿Cómo le pides a Dios que te guarde del pecado? O para los jóvenes que están conociendo a una persona, que están en una relación de noviazgo, ellos salen, se comprometen, saben que tienen que guardarse de la tentación para llegar puros al matrimonio. Pero ¿qué pasa con la mujer? La mujer se viste y lo sabe de manera provocativa. Y el hombre hace cosas o lleva a situaciones que pueden caer en pecado. Bueno, ¿y cómo le pides a Dios que te guarde de eso? Si tú lo estás haciendo con toda la intención. Hermanos, quiero que vean esto. La implicación de lo que estamos hablando es que tú estás cumpliendo con tu responsabilidad. Cuando tú le dices al Señor, Señor, guárdame del pecado, es porque tú estás cumpliendo con tu responsabilidad. Tú estás haciendo todo de tu parte para mantenerte alejado del pecado. Recuerda, uno de los requisitos para tener oraciones contestadas, ¿cuál es? Vivir en obediencia. En obediencia. Y en esencia, hermanos, esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y en los versículos anteriores de Mateo 6 también lo hace. ¿Recuerdan qué dice el versículo 11? El pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy. Cuando tú le dices al Señor estas palabras, dame el pan de cada día, hermanos, esto implica que tú estás trabajando o que tú estás en proceso de buscar trabajo, ¿no es cierto? De lo contrario, tú estarías en el pecado de la pereza porque no quieres trabajar. Hay una acción, hermano, trabajas. También pasa con el versículo 12. Cuando tú le dices al Señor, Señor, perdónanos nuestras deudas. Cuando tú le dices al Señor eso, la implicación es que tú te estás aferrando y alejando de tu pecado. Totalmente te estás alejando de tu pecado. Estás perdonando los pecados de otros en ti. Esto te lleva al arrepentimiento, a la confesión de tus pecados. Pero tú estás trabajando. No solamente le dices, Señor, perdóname, no. Tú perdonas y te alejas de tu pecado también. Bueno, lo mismo pasa con esto. Cuando le decimos al Señor, y no nos metas en tentación. Cuando tú dices esto, la implicación es que no te expones a la tentación, que no dejas de estudiar, que meditas en la palabra, que oras. Tú huyes de la tentación. Tú te disciplinas en el estudio y la oración. Hermanos, quiero que vean que esto no es una fórmula mágica. ¿Esto qué es? Esto es responsabilidad cristiana. Eso es, hermano, responsabilidad cristiana. Regresando a Mateo 6, 13, ya casi concluimos, hermano. Mateo 6, versículo 13, que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nuestro enfoque no debe de estar en Satanás. Pablo, hermanos, siendo el apóstol, él tuvo el privilegio de tener revelación especial. Él tuvo el privilegio de ver el tercer cielo. Él tuvo el privilegio de escribir la palabra de Dios. Pero él sabía que Satanás era el causante de su aflicción. Pero en últimas instancias él sabía que Dios estaba bajo control de todo. Por eso en Corintios no dice 3 veces reprendí a Satanás. No. Él dice 3 veces he rogado al Señor. Tu enfoque siempre debe de estar en Dios. Por lo tanto, en esta petición específica de ser protegidos de la tentación, tu enfoque no está en Satanás. Tu enfoque no es buscar un demonio detrás de todo. No. Tu enfoque es Dios. Dios. Y por lo tanto, tu responsabilidad es caminar en obediencia.
Hermanos, realmente Satanás es el instrumento de Dios. Solamente es eso, Satanás. Satanás, sin duda sí, es poderoso, pero eso hace que Dios sea exaltado. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente más poderoso que Satanás. Sin dudar alguno. Tu enfoque está en ¿quién? En Dios. Entonces, tenemos que preguntar, ¿por qué el Señor nos instruye a que debemos de orar? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, decir esas palabras muestra humildad, ¿no es cierto? Y muestra los deseos santos que tenemos para con el Señor. Eso caracteriza la vida verdadera de un creyente. Esta petición, hermanos, muestra humildad porque aquí reconocemos nuestra tendencia a pecar, ¿no es cierto? Nuestra debilidad a la tentación. Un creyente sabe que es vulnerable al pecado. Un creyente reconoce el poder de la tentación. Y esto nos llama a clamar a Dios, Señor, guárdanos de eso. Esto es para todo creyente, ¿ok? No importa los años que tengas. No es que yo ya tengo 20 años en el cristianismo y ya no debo de orar para que Dios me libre. No. Recuerda, todo el sermón del monte es la dirección de vida de un verdadero creyente. Todo. También el decir, Señor, no me metas en tentación, refleja una humildad y refleja un nuevo nacimiento. Refleja que el Espíritu Santo hizo su obra de salvación en ti. Refleja el proceso que el Espíritu hace en ti acerca de la santificación que estás llevando. ¿Para qué? Para que al final llegues a su gloria. El creyente, hermanos, anhela la santidad. ¿Recuerdan las palabras? El creyente tiene hambre y sed de justicia. Por eso evitas el pecado. Tú lo evitas. Hermanos, sin duda alguna es un gran privilegio orar. Un gran privilegio. Y un gran aliento saber que Dios responde a las oraciones de sus creyentes fieles. Y hay ejemplos de eso, hermano. Moisés oró y el juicio de Dios cayó. ¿No? Ana, ¿recuerdan a Ana? Ana oró por un hijo y ¿a quién le dio? A Samuel. Primera de Samuel 1. Salomón oró, ¿no? Le dijo, Señor, yo quiero hacerte un templo. Y Dios se lo cumplió, Primera de Reyes 8. Elías oró y el Señor dio vida a un niño, ¿no es cierto? Eliseo oró y el Señor se encargó de darle ceguera al ejército contrario. Manasés oró y Dios restauró su reino. Ezequías también oró y Dios le extendió su vida por 14 años más. Daniel también oró y Dios envió al ángel Gabriel para revelarle los planes futuros. Jonás oró dentro del pez y Dios hizo que ese pez lo vomitara. La primera iglesia, hermanos, oró por Pedro y Dios lo liberó de la cárcel. Hechos 12. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y así podemos seguir con muchos ejemplos de oración. Hermanos, la oración del justo puede mucho. Nuestro enfoque debe de ser orar a lo que Dios ha establecido en su palabra, sabiendo que Él responde nuestras oraciones de acuerdo a ¿qué? A su voluntad soberana. Y hermanos, ya vimos como ejemplo al Señor Jesucristo, a Pablo, a Job, a Pedro, donde el Señor a veces no responde las oraciones como uno quiere. Pero, hermanos, debemos de saber que la voluntad soberana de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros. Dios quiere que oremos. Dios quiere que vayamos a Él. Y Él te lo enseña, Mateo 6, versículo 9 al 15. Vamos a orar al Señor, hermanos, para concluir.